Hola, buenas noches a todas, todos. Gracias por quedarse para seguir conversando en este congreso. Muchas gracias al equipo, especialmente al equipo de educación, por la invitación. Como mencionó Kucha, yo soy parte también de Casa de la Literatura Peruana, desde el área de investigación y curaduría, y al mismo tiempo del colectivo Tipoteca Ambulante, que también ha descrito Kucha. Entonces voy a hablar desde esos dos lugares y desde estas dos experiencias, además de las otras de vida, ¿no? como cualquier otra persona. También quería enfatizar que mi formación es en literatura, me interesa la cultura impresa, la investigación, particularmente en cultura impresa, y ejerzo de alguna forma, podríamos decir indirecta, la educación no formal a través de Tipoteca Ambulante y desde Casa de la Literatura, ¿no? No soy maestra de escuela, pero como les decía, transito en espacios de educación alternativa. ¿Quieres presentar tú? Sí, bueno, como dijeron, Tipoteca Ambulante surgió hace unos años atrás, al fulgor de los movimientos sociales allá en Chile, en búsqueda de ocupar la fuerza de la manualidad para plasmar ciertas consignas que nos parecían importantes. Han pasado varias personas por el colectivo y hasta ahorita somos nosotros dos, donde activamos desde Chile y desde Perú. En ambos países tenemos nuestros talleres y esperamos fusionar ahorita ambos talleres solo en un gran espacio y activar desde acá, desde Perú. Así que es muy importante para mí, para nosotros. Yo vengo desde el 2017 viniendo acá al Perú intermitentemente. No sé si profundizo, yo creo que más adelante al respecto. Y bueno, sí, les voy a comentar también un poquitito sobre Victorino Lainez, pero avancemos. Bueno, lo que queríamos hacer ahora es presentar una serie de experiencias de mediación de la lectura a través de un barrido, podríamos decir, de propuestas pedagógicas como fundacionales, como la de Celestín Freinet, hasta algunas contemporáneas donde siempre la impresión tipográfica o incluso la elaboración de libros dentro de la escuela o dentro de espacios de formación es la herramienta o el núcleo, ¿no? de esa experiencia pedagógica. A ver, empezamos con esta frase. Sí, es una frase de Herminio Almendros, de este libro que se llama Imprenta en la escuela, que en realidad es una bajada de lo que desarrolló Celestín Freinet en 1927 junto a Elise, ¿no?, su compañera, en el libro La imprenta en la escuela, ¿no? Y dice así, ¿no? Si los niños pudieran imprimir su pensamiento, el libro no sería ya el semidios portador de la verdad, sino pensamiento de niños o de hombres, manuscritos primero e impresos después, y pensamientos sujetos a crítica y discusión. Pero antes, para comprender qué es la impresión tipográfica, es bueno partir, por lo menos desde la configuración occidental, con esta representación de un nombre alemán medio complejo, pero es Juanito Gutenberg, lo podemos ver ahí, la persona que en 1450, alrededor de 1450, ideó ciertas tecnologías que nos hacen poder manipular este artefacto que llamamos libro. Avanza con este ahora. Sí. Esta es una representación a escala. Me gusta esta foto en realidad porque da cuenta de cuánto puede ser la magnitud de la prensa que desarrolló Johannes Gutenberg, y también el flujo de trabajo en solamente este artefacto de guerra, de imprenta en el fondo, ¿no? Todo de madera, ¿cierto? Es un anhelo personal el poder estar imprimiendo una prensa similar. Nunca he estado cerca de ella, solo comprendo la mecánica. Hay un documental muy hermoso del 2008 de la BBC que narra que
que en el fondo, claro, desarrollan la misma prensa en base a la tecnología de la época, de 1450, para que la puedan buscar. Y sabemos que Gutenberg ideó esta hermosura de 42 líneas, ¿cierto? Que tiene cierta configuración. En el fondo no tan solo desarrolló el artefacto para imprimir, no tan solo ideó la tinta, ¿cierto?, sino también configuró cierta métrica basada en un sistema en base a la fundición de tipos móviles de plomo, antimonio y estaño, ¿no? Eso es una investigación que lo desarrolló el profesor von Blokland en Orígenes del pattern sheet, creo que se llama, que es en el fondo cómo cierta métrica está basada no tan solo en la composición en la página de la Biblia de Gutenberg, sino también ideó ciertos parámetros matemáticos para poder hacer calzar perfectamente este justificado que vemos acá, ¿no? Eso está en un sitio web que se llama Letter Modeler para quien quiera ingresar y descargar esta información. Yo solo quería comentar que no es tan solo este artefacto, sino más bien todo un sistema métrico que en realidad lo podemos homologar hoy en día como al Lego, ¿cierto? Como ciertos módulos van encajando para que puedan armar toda una composición dentro de una página. Es un ejemplo más o menos sencillo que yo creo que puede ser más fácil de comprender. Y las dinámicas de imprenta no son menores o el flujo de trabajo no son menores de comprender para lo que vamos a hablar hoy. Esta es la primera representación del flujo de una imprenta tipográfica de la danza macabra en 1499 por Matthias Huss, ¿cierto? Un grabado en xilografía. Esta es otra representación, ¿cierto? Si pueden ver William Caxton imprimiendo su primer espécimen tipográfico. El espécimen es más bien una demostración de cómo se va a comportar la imagen, en este caso la textura de la composición tipográfica dentro de una página. Y acá me quería detener un segundo. Yo no sé si puedo indicar acá o así. Bueno, vamos viendo. Hacia el lado izquierdo de esta ilustración pueden ver ciertas personas que tienen unas manos dentro de unos cajones, ¿cierto? Ese espacio de ahí se llama composición, el área de composición tipográfica. En el fondo, cada una de estas personas está tomando una unidad y esta unidad es un bloque un bloque en este caso de una letra de madera, también una letra de metal o una letra de madera y metal, depende de la época, ¿cierto? Va evolucionando la tecnología. Y en este caso, ¿ahora sí está? Sí. El centro, buenísimo. Acá está. Esta es parte del área de la composición tipográfica. Acá aumenté, creo, ¿no? Ahí no sé qué dice. Bueno. Por este lado podemos ver cómo la persona va imprimiendo mediante presión, ¿cierto? Una adaptación a una prensa de uva, vino, hay ciertas tensiones al respecto. Yo tiendo a pensar de que sí es aquel artefacto. Por acá podemos ver los pliegos una vez impresos. ¿Sí? ¿Está bien? Es así, es normal. No sé, nunca se sabe. Tecnologías. Claro, por eso imprimimos con elementos confiables, ¿no? Para que estas cosas no pasen. Bueno, acá está secándose, ¿cierto?, los pliegos de impresión. Y este caballero que está acá está entintando con unos elementos que se llaman ink balls. En realidad son unos bolones de entintado. Antes que existieran los rodillos que conocemos actualmente, estos dos elementos se golpean, se generan ciertas fricciones y sobre esa fricción, una vez entintado claramente, esparcido la tinta, se va acomodando mediante la presión en esta composición de letras que se van uniendo. ¿Se explica se comprende lo que estoy mencionando? O cualquier cosa me pegan un grito y yo vuelvo a explicar. Yo no tengo ningún problema. Me encanta hablar de esto. En todo caso, como esto es la imagen de un taller tipográfico y a lo que queríamos llegar en el fondo es que hay un flujo de trabajo, por un lado, ¿no? Hay cierto orden que, bueno, tal vez ya nos podemos imaginar. Primero debemos tener un texto
tener identificado qué queremos imprimir, pero luego hay que armarlo, imaginar la página, ¿cierto? Claro. Decidir qué imagen va y acudir a todas estas herramientas y recursos técnicos de los que estaba hablando Horacio, y empezar a componer la página a través de los tipos móviles. Hay decisiones ahí que se toman a veces individualmente, a veces colectivamente. Entonces, el otro punto al que queríamos llegar, además del flujo de trabajo, es el trabajo colectivo, ¿no? En un taller de imprenta, como ustedes ven allí, hay varios seres, en este caso personas, que confluyen y que deciden juntas o por separado, dependiendo de la etapa o el proceso en el que están, cómo va a ocurrir o cómo va a materializarse eso que luego llegará a nosotros como un libro, ¿cierto? Claro. O como un impreso. Sí, para volver a recalcar la idea, acá está la persona componiendo con una cara un poco angustiado porque, bueno, la danza macabra implica llevarse a estas personas porque la muerte lo está llevando hacia un género medieval, en el fondo por eso están un poco deprimidos. Acá está el maestro que ejerce la presión, la persona que entinta, ¿cierto?, la composición que desarrolla esta persona, y acá atrás tenemos la persona que distribuye una vez que los impresos ya están listos, ¿no? Ese es como el flujo que comentaba Diana también. Así que bueno, rápidamente avanzamos como 400, 500, 600 años, un montón. Llegamos al siglo XX, de frentón para poder avanzar en este tema. Bueno, a fines del siglo XIX, inicios del XX, hubo una serie de propuestas pedagógicas innovadoras, renovadoras. Dentro de ellas está tal vez la propuesta más conocida, la de Montessori, otros más que ahorita se me han ido, tú nos puedes mencionar. Pero nuestro foco como tipógrafos, tipógrafas, ha sido la propuesta de Celestín y Elise Freinet. Claro, como mencionábamos anteriormente, acá el flujo de trabajo tiene una presencia muy importante porque en este caso son las niñas, son los quienes responden a comprender todo el flujo desde su corporalidad, ¿no? Cada elemento está pensado para que los niños y niñas puedan articular desde sus cuerpos con sus manos pequeñas, que no son las mismas que un adulto, ¿cierto?, poder modelar una composición tipográfica y poder llevarlo a cabo tanto desde la creación, el planteamiento del texto, la corrección del texto, la impresión con cuidado del guía, en este caso de Celestín y de Elise, ¿cierto? Y luego la publicación y también la distribución. Y no tan solo eso, sino también las ganancias. ¿Y qué hacemos con las ganancias? Bueno, volvemos a imprimir y así se articula un flujo económico, ¿no? Lo que hace Celestín y Elise es concebir la idea de la imprenta como un elemento, bueno, uno, controlar los medios de producción, ¿cierto? Tener la materia prima, considerar un gasto para aquello, si es que es necesario desarrollarlo, contener una imprenta tipográfica, una imprentilla en este caso, para poder imprimir lo que ellos están escribiendo desde sus propias realidades. Eso es un elemento clave en la pedagogía de Freinet. Y finalmente distribuirlos en su propia comunidad o en otras comunidades distantes, que también están circunscritas a la pedagogía Freinet. Eso es lo más fascinante y lo más revolucionario que por lo menos yo comprendí luego de entender esta dinámica. Yo vengo desde el hacer, yo me encuentro con Freinet y Elise a los años de llevar un trabajo territorial, popular, desde la encuadernación, desde los oficios del libro allá en Chile, junto a un equipo que es la cooperativa Victorino Lainez, pero también en comunión con la Fundación Nicomedes Guzmán. Son dos instituciones en las cuales yo milité, y la acción siempre fue trabajar en comunas o en barrios que fueran populares, porque nosotros venimos de ahí, activábamos desde esos lugares. Entonces, cuando conocimos a Freinet, en este caso hablo desde mi testimonio, ¿cierto?, fue sumamente revolucionario, porque le dio sentido a lo que yo en particular venía haciendo junto a mi colectivo, y fue fascinante, debo decir, ese elemento. Entonces, claro, como decía Diana, es una de las corrientes de innovación pedagógica a lo largo del siglo XX, y lo más fascinante que pone
el trabajo mutuo, el apoyo mutuo, la configuración de colectividad, pero sin perder también autonomía, el desarrollo de un flujo de trabajo ligado a la imprenta en todos los quehaceres de la educación, y el ejercicio, claro, de la creación, de la exploración, de la práctica tipográfica como elemento basal. Estuvo en todos los elementos pedagógicos. Y se acuerdan de estas representaciones en grabado, ¿cierto?, en silografía o a nivel pictórico, de cómo se van componiendo en los textos. Bueno, acá hay ciertas imágenes de la época que dan cuenta de ese proceso. Y este es un extracto de uno de los escritos de Herminio Almendros que me gustaría leer. ¿No? Esta tarde al volver de la escuela he hecho un circo. Mi perro reñía con los gatos. Mi primo hacía el mono. La gallina caminaba por la pista. Después hemos merendado. Hemos comido nueces y mandarinas. La gallina también ha comido. Adriano. Ese fue el texto que él leyó o que leyeron en comunidad. Y después se escucha, ¿no? Todos se escuchan interesados y exclaman: sí, imprimamos la reacción de Adriano porque a todos le había encantado, ¿no? Esa fue una socialización del texto que había desarrollado Adriano y todos encontraron que era fascinante, así que lo imprimieron. Eso es algo muy, muy hermoso. ¿Sí? Acá vamos imponiendo o sigo yo. Ya, ahí... luego de la propuesta de Celestine Freinet en 1927 hay una serie de redes que se empiezan a articular en base a distintos congresos donde esta pedagogía se empieza a socializar, ¿no? Entre ellos esta publicación de Simeón Domella, ¿cierto?, entre el 34 y 35. Y pasan estos elementos de imprenta, ¿cierto?, donde se vinculan la creación tipográfica desarrollada por las niñeces, ¿cierto?, en conjunto con el grabado. Acá hay imagen y texto, textura tipográfica, por supuesto, pero también textura desde la gubia y el linóleo, la madera u otro elemento que pueda transferir tinta al papel. Acá hay otro caso, ¿cierto?, donde utilizan dos colores, eso sí, incluso tres con el azul que está abajo, que no sé si se alcanza... No se alcanza a detallar. La imagen de acá se ve espectacular, ¿eh? Pero acá tristemente no se alcanza a detallar muy bien. Bueno, en términos de uso de color, si es que más adelante procedemos a encontrarnos luego de esta charla rápida, acá trajimos unos elementos que me parece que aparecen más adelante, que son estos, ¿no? Los escritos de vida que publicaron en la escuela de Bureba, en la escuela de Bañuelos de Bureba, junto a Antoni Benayes, un profesor que implementó la pedagogía Freinet, que fue fusilado en la Guerra Civil Española, ¿cierto? Y por suerte de haber resguardado este material pedagógico desarrollado en esa escuela entre el 34 y el 36, podemos contar con el elemento físico que está acá. Lo hemos traído desde España con el colega que viajó, ¿cierto?, para que puedan verlo, ¿cierto? Son facsimilares que dan cuenta de todo este trabajo que, si bien no se aprecia bien en la pantalla, pueden verlo y apreciarlo desde su materialidad, ¿no? Si bien no es el mismo papel, podríamos decir, no alcanza a comprenderse la misma textura propia de la impresión tipográfica, que es más bien una presión sobre el papel, ¿cierto?, a diferencia de este sistema de impresión que es más bien liso, es plano en relación a la hoja, sí da cuenta de un corpus relevante, ¿no? Quería leer también este pequeño extracto que aparece dentro de esta publicación bellísima, y dice: hoy hemos tirado la primera página del periódico. Estupendo. Hasta que se ha terminado no hemos salido de la escuela. Era ya de noche, ningún niño ha querido marcharse antes. Yo no sé cómo lo ven hoy en las escuelas. Yo en los talleres que desarrollé en colegios allá en Chile, para poder acceder a la escuela en un momento tuve que pasar por lo menos 3 rejas para poder acceder a un curso en particular donde pudimos trabajar un libro en particular, que fue este que está acá,
donde pudimos encuadernarlo, imprimirlo en conjunto con los niños y niñas. Uno, la cantidad de rejas para poder ingresar fue tremendamente doloroso para nosotros, y otro, por supuesto, para las niñezas. Y no quiero también comentar algo, que los niños, para acceder en sus recreos a ir al baño, ese baño estaba con llave, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una brutalidad que también Freinet se hace cargo. Por ejemplo, en la escuela moderna comenta algo bien fascinante, que uno puede desarrollar mucha pedagogía, muchas técnicas, muchos trabajos, pero si es que las niñeces no están alimentadas o no hay descanso en sus niñeces, poco y nada va a bastar esta técnica u otra. Así que ese piso no está cubierto, ¿no? En un contexto bien hostil en el Perú, donde hay una cantidad de niñeces anémicas brutal, ¿cierto? No es menor que consideremos estos parámetros como crítica social frente a lo que nosotros podemos desarrollar en distintos lugares, ¿no? Bueno, estos gestos es parte de las publicaciones que están acá para que podamos socializar y conversarlo después. Y esta foto es bien hermosa también, me parece, que es de Sergi Bernal, que fue un investigador que desarrolló todo este trabajo de recopilación, de investigación, de ir a la escuela, juntar testimonios. Y cuando uno piensa, ¿cierto?, ¿cuál es el impacto de haber impreso algo en los 30? El impacto está en esas manos que recuerdan cómo fueron las actividades que allí se desarrollaron, ¿cierto? Esas manos corresponden a Eladio, que hoy día no está vivo, pero que sí dio cuenta en el testimonio que pueden acceder en YouTube, ¿cierto?, sobre una entrevista que le hizo Sergi Bernal. Y es bien valioso por lo menos de mencionar. Y bueno, ¿qué pasa en el presente? En el presente la escuela donde el profesor Benayes hizo clases se ha tornado en una asociación cultural. A raíz de la investigación de Sergi Bernal se han desarrollado distintas actividades en torno a la imprenta, y estas son fotos actuales donde utilizan la misma imprentilla de la época. Y estas son fotos de niños que están activando en los talleres de impresión en esos espacios, ¿no? Es algo vivo, algo que tenemos que reconsiderar en nuestra experiencia de mediación lectora, porque hay una potencia no menor, como por ejemplo esta publicación en México, que bebe también de la escuela de Freinet, con Patricio Redondo, sé que no estoy mal, y así como Herminio Almendros, que logró escapar de la Guerra Civil Española y desarrolló en Cuba todo un trabajo escolar súper importante, así como transportar esta publicación como acá les mencioné antes, ¿no? También, si quieren revisar esta publicación, lo podemos conversar. A mí cuando llegué a esta página, por ejemplo, espero que después se puedan acercar y verla, es donde se ilustra la imprentilla al detalle para que los mediadores o profesores o educadores pudieran desarrollar incluso manualmente esta imprentilla. A mí me parece un documento bien valioso de considerar, y hoy en día si uno accede a las redes sociales o internet, se pueden desarrollar con materiales de bajo costo, imprentas que puedan dar una acción directa en sus espacios de mediación. Si yo lo digo como, no es algo, una mirada nostálgica, es una acción directa. Hemos traído esta imprentilla no porque es hermosa y tiene más de 100 años, sino porque la hemos ocupado en nuestros talleres, y esperamos que podamos articular una red cultural tal acá en Perú, incluso afuera, para que estas publicaciones no dejen de aparecer nunca, ¿no? Bueno, tal vez podríamos decir que paralelamente a lo que ocurre en Europa a partir de la propuesta pedagógica de Celestine y Elise Freinet, en nuestro lado, en Perú particularmente,
hay también, se han podido identificar varias experiencias donde la imprenta tipográfica marca, eso lo digo muy desde mi lado, marca como hitos en la historia literaria y también son propuestas pedagógicas importantes en sí mismas, o sea, dentro de la historia de la educación, digamos, ¿no? Aquí, a ver, bueno, si bien esta no es es una propuesta, o más que una propuesta, es un momento, es una experiencia de Manuel González Prada, el ensayista, político, periodista peruano, que en 1902, si no me equivoco, imprimió o publicó este poemario llamado Minúsculas. Es el primer un poemario que antecede o que es como la bisagra para lo que luego sería la poesía de vanguardia en el Perú. Y este poemario es chiquitito, es más chiquito que un celular. Fue impreso con su hijo Alfredo González y Adriana de Bernoulli, la esposa, ¿no? Entonces, ustedes, ahí no se lee bien, el epígrafe es de Adriana más bien, es de la editora de ese libro, a mi hijo y colaborador tipográfico. Si bien, bueno, no es un entorno escolar, un espacio de formación colectivo, queríamos mencionarlo como eso, ¿no? Como un momento donde la impresión tipográfica tiene sentido en la creación de un libro y colectiva, ¿no? Bueno, también queríamos mencionar aquí a Luis Torres Villar, que es un grabador muy importante, contemporáneo, peruano, que trabaja en el taller gigante editorial Freinetista, tuvo ese proyecto, y si ustedes ven en la foto de la derecha, hay una copia o una versión mejorada de la imprenta de Manuel González Prada, que él realizó justamente a partir de la que se expuso acá, la original que se expuso aquí en Casa de la Literatura hace ya casi 6 años. Acá hay otra experiencia que... Sí, a raíz de estos... Bueno, yo compartí en este mismo lugar con Luis Torres Villar y no pude acceder a lo que vi en ese momento porque conversamos después en las sillas y él me mostró carpetas de impresos uno tras otro de muchos impresos de grabado en particular, donde daba cuenta el trabajo territorial que tenía Luis Torres Villar, que tiene Luis Torres Villar. A mí eso me fascinó, la mesa estaba, por lo menos, había un editor anarquista, había otra persona más, pero la mesa aluciné con lo que él estaba proponiendo y haciendo en ese momento. La activaba desde Los Cerros, ¿cierto?, en San Juan de Lurigancho, y ojalá, espero que vea esto y que puedan haber más recopilación de ese archivo en el fondo. Y él imprimía con infancias, ¿no? Por eso la coincidencia, tal vez no lo dijimos explícitamente, ¿no? Pero ese era el factor que nos interesaba, sí. Y a mí yo recordé una exposición que hubo hace unos años atrás de grabado en Chile, y recordé este trabajo que hizo Eduardo Vilches en el 73 en una población de San Miguel, en Nueva Palena, ¿cierto? Si podemos avanzar. Estas son fotos mías, muy malas fotos, pero dan cuenta de cómo distintas niñeces trabajan, específicamente el grabado. Hay niños recortando cartones, hay un niño grabándolo con un punzón, un Tetra Pak, y lo que más me pareció fascinante es que estaban las matrices del trabajo que habían hecho estos niños y niñas, y las matrices y aparte los impresos, ¿no? Como tener la posibilidad de ver caricello, podríamos decir, o grabado y matriz. Es algo que yo nunca lo había visto y quedé alucinado con eso y me hizo hacer una vinculación entre lo que desarrolló o sigue desarrollando Luis Torres Villar. Precioso, ¿no? Y volviendo al Perú, yo quería comentar 2 experiencias pedagógicas que encontramos aquí en Casa de la Literatura. Es decir, durante proyectos de Casa de la Literatura,
Allí ven en la foto a José María Arguedas, a Celia Bustamante y a José Antonio Encinas. José María Arguedas y Encinas fueron, además de muchos profesiones, oficios, o dentro de sus desarrollos, fueron maestros, ¿no? Empiezo por José Antonio Encinas. Voy a dejar mis notas acá. José Antonio Encinas fue un maestro puneño, muy conocido dentro de todo por este libro que se llama Un ensayo de escuela nueva en el Perú. Es un libro donde él recapitula sobre una experiencia que él tuvo como maestro en Puno a inicios de siglo. Él, por cierto, fue formado en la Escuela Normal de Varones en Lima, que en ese momento, a inicios del siglo XX, tenía mucha influencia justamente de todas estas nuevas corrientes pedagógicas, ¿no? Particularmente las que venían del mundo anglosajón, cosa que dice acá, ¿no? Y una de las cosas con las que empieza y que a nosotros nos hace mucho sentido es esas líneas que están allí, ¿no? El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia, y el término democracia aquí lo retomaré en otro momento, es el de ser maestro de escuela. Desde esa importancia que él asume como maestro es que emprende este proyecto pedagógico, esta propuesta pedagógica que plasma aquí, como les decía. Además él va comentando lo complejo y hostil que podía ser empezar, ¿no? Con nuevas propuestas pedagógicas en esa época. Dentro de sus propuestas pedagógicas solo menciono algunas, ¿no? Propugna la enseñanza laica, ¿no? La libertad del alumno, el ser consciente de su contexto o su entorno cultural, y la parte que nos interesaba más era la propuesta de los talleres de oficios, ¿no? Se implementaron en esa escuela talleres de carpintería, de cerámica, de zapatería y de tipografía. Antes de entrar a ese punto, hay un momento donde José Antonio Encinas dice esto, ¿no? O sea, él observa que los libros o el material educativo al que acceden los estudiantes, muchos de ellos de raigambre indígena, en su escuela en Puno, son libros que no tienen nada que ver con su entorno cultural ni atienden a las necesidades propias de esas comunidades, ¿no? Y él entonces identifica esto, ¿no? Que el libro no es un conjunto de pliegos de papel o un conglomerado de palabras impresas, es un vehículo para propagar ideas, para transformarlas y aplicarlas. Entonces, siendo consciente de cómo el libro puede ser un vehículo de comunicación, pero de comunicación de una voz propia, es que también implementa este taller tipográfico en la escuela 911, si no me equivoco. Dice aquí, incluso él mismo es consciente, ¿no? De ese éxito, cuyo éxito hay que medirlo por el interés que despertó entre los escolares y el impulso que determinó en ello para orientarse hacia la literatura y el periodismo. ¿Por qué dice esto? Porque varios de los estudiantes, de los alumnos que fueron parte de ese taller, en ese colegio en Puno, fueron después quienes dieron lugar a la vanguardia puneña, ¿no? Un grupo de intelectuales, de escritores, poetas principalmente de Puno, del sur, que fueron hito en la historia literaria. Fueron un hito porque lograron desarrollar un lenguaje poético renovador, desarrollar un lenguaje, idiomas y alfabetos propios. Y yo ahí no dejo de pensar en cómo el trabajo dentro de un taller tipográfico, la escritura propia, de componer páginas, palabras, textos,
en conjunto, teniendo libros que hablaran de su entorno y no fueran solamente un cúmulo de páginas, es lo que seguramente dio lugar a estos nuevos lectores o nuevos creadores, ¿no? Estos alumnos de José Antonio Encinas articularon esta vanguardia puneña alrededor de un grupo que se llamó el Grupo Orcopata, que seguramente muchos conocen, ¿no? Y publicaron el Boletín Titicaca, donde a su vez luego propusieron también nuevos proyectos pedagógicos muy en diálogo con el entorno y con las necesidades que ellos identificaban para las comunidades aymaras, sobre todo, ¿no? Gamaliel Churata fue parte de esas propuestas con la Universidad Libre de Orcopata, que era en realidad una dinámica grupal que subsistía bajo el liderazgo de Gamaliel Churata, y en donde se convocaba para la conversación sobre literatura, sobre política, ¿no? de ellos. Francisco Chuquihuanca construyó un alfabeto aymara, Julián Palacios con la pedagogía del ayo, en fin, como lo que quiero decir con esto es que a partir del trabajo en un taller tipográfico que implementa José Antonio Encinas y que narra en este libro, nacen espíritus, ¿no? Tuvo estos alumnos que luego formarían el Grupo Orcopata, cuyos espíritus fueron nuevamente renovadores e impulsores de nuevas pedagogías, ¿no? Algo similar, y con esto voy cerrando, algo similar, aunque no desde un taller tipográfico, ocurrió con esta experiencia, que la hemos comentado en otros eventos, en otros contextos, con José María Arguedas, ¿no? Él, maestro en 1939 en Sicuani, acudió a parte de estos sentidos que nosotros convocamos en torno a la tipografía, que son el trabajo colectivo, la escritura colectiva, el estar en diálogo con el entorno, o un poco poner en diálogo escuela-comunidad, ¿no? Son cosas que ya Arguedas impulsaba a través de esta revista. No estoy diciendo con esto que ellos fueran los únicos, ¿no? Sino los que llegan a una propuesta tal vez más cerrada o articulada, y de quienes han llegado documentos hasta la actualidad. Él describe esto, por ejemplo, ¿no? Leímos muchos libros peruanos y americanos. En clase los alumnos escribieron cuentos, poemas. En la calle observaron las fiestas indias y mestizas, tomaron fotografías, en fin, hicieron muchas cosas, observaron, salieron, ¿no? Y dice al final, casi eran más alumnos en la calle que cuando estaban sentados en sus carpetas. Lo que él buscaba era esto, impulsar por cuenta propia, despertar en la conciencia del alumno una íntima y profunda necesidad de saber y un interés exigente de conocer su país, inquietud e interés, que en un país como el Perú resultan indispensables. A ver qué tenemos. Bueno, eso. Bueno, en base a todas estas experiencias, nosotros hemos ido desarrollando otras ya propias que están aquí. Te podemos decir un poquito. A mí me gusta mucho poner. Me gusta mucho poner. Estados, ¿no? ¿Vamos? Corramos. Sí. Estamos. Bueno, estas son experiencias en Chile, donde hemos utilizado una imprenta tipográfica tarjetera. Los niños acá, como pueden ver, a la foto de la derecha se está colgando de una palanca. Es una máquina un poco más grande que esta de acá, imprime media carta y vueltos locos con tinta, con impresión, con ilustración y con una animación en el fondo, una animación lectora, que algo que diferencia Munita, ¿no? Una animación o versus una mediación, o cómo llegar a conciliar ambos puntos. Y estas son experiencias en distintas ferias del libro donde ocurre lo mismo. Niñeces que se agolpan a las máquinas y quieren imprimir una y otra vez y bajar la palanca una y otra vez porque no ven estas formas en su diario vivir, porque tal vez tengan una imprenta donde ponen un botón y sale solo la hoja, que es lo que está ocurriendo hoy, o tal vez solo tienen un celular, o tal vez
otro elemento tecnológico. Cuando ven estas tecnologías que datan de hace 100 años, 50 años o desde 1450, realmente ocurre un estado de catarsis alucinante. Esta es una experiencia que ocurrió acá en Casa de la Literatura. Como pueden ver, estábamos con mascarillas, aún así estábamos imprimiendo, estábamos agolpados de niñeces, ¿cierto? Esta es un macro de cómo se comporta la composición tipográfica en base a esta misma máquina, chiquitita y todo, pero imprime muy bien, digámoslo. Y distintas experiencias acá en el Perú. Acá hay una secuencia muy bella, entintando en una máquina un poco más grande, ¿cierto? Los tipos móviles que trajo José Carlos Mariátegui junto a Julio César de Italia, que utilizaron en la máquina que está acá afuera para que vayamos haciendo ciertas relaciones de materialidades, ¿cierto? Y por acá esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa que yo creo que está presente en todas las expresiones de cualquier edad cuando se imprime o cuando se graba o cuando se manifiestan expresiones de los sistemas de impresión ligados a la impresión tipográfica o al grabado. Nunca no ha habido y nunca yo creo que no va a haber una sonrisa cuando estemos superando estas máquinas, cuando haya tinta, cuando haya papel y cuando haya fuerza en la impresión. Solo para hacer a modo de cierre o de bisagra tal vez, ¿no? ¿Qué queremos con todo esto? Por lo menos algunas cosas así como ensayando ideas, ¿no? Acercarnos al libro y a la lectura de manera integral, es decir, entender que lo impreso no es solamente una fuente del cuento, del poema, de la narración, de la historia que leemos, sino también un cúmulo de decisiones que han estado antes y decisiones de las que el niño, niña o cualquier persona que esté en un taller se entera solamente o creo yo que solamente desde la experiencia propia, ¿no? Acercarnos al libro y la lectura como objetos y como experiencias culturales, como objetos colectivos, ¿no? Considerando qué y cómo son esas voces o esas instancias que le han dado lugar. Lo segundo es sumergirnos en las raíces de la cultura impresa, involucrarnos a través del taller tipográfico en el hacer y en el diálogo, ¿no? A través del cuerpo, de echar mano sobre las letras, concebir que las letras son eso, son también un cuerpo, tienen forma, tienen altura, tienen color, tienen ancho, tienen alto, y vincularnos así horizontalmente con el libro y con la lectura. Algo que nos pasa mucho como sociedades es el libro, pues bueno, por eso la mediación también, ¿no? Es como muchas veces tenemos una relación tensa con los libros o bueno, también hay una relación histórica tensa, ¿no? con el libro. Entonces tal vez entendiendo cómo se hace un libro, lo digo así muy a la rápida, ¿no? Entendiendo desde el cómo se hace un libro podemos tener una relación más horizontal, más clara, más transparente, quiero decir, con esto, con el papel y la tinta. Muchísimas gracias, Diana. Horacio, un fuerte aplauso, por favor.